Hoy vamos a ver el último versículo del primer capítulo. Este último versículo, quiero leerlo, dice así, capítulo 1, versículo 17 de Jonás, dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Este versículo, queridos hermanos y hermanas, viene a ser el clímax de la historia, no solo del capítulo 1, sino de todo el libro de Jonás, porque es la parte más recalcitrante, más memorable, la parte que atrae más la atención en el libro de Jonás. Y todo lo que va a ocurrir con Jonás dentro del gran pez está relatado ya en el capítulo número 2, en el siguiente capítulo. El siguiente capítulo, que vamos a estar invirtiendo unas 5 fechas, unas 5 semanas en estudiarlo aproximadamente. El capítulo 2 consiste en una oración que Jonás hace en un lugar nada muy común. Fíjese usted, dentro de un pez, en el estómago de un pez. Okay, ahora usted puede imaginarse lo que hay dentro del estómago de un pez, ¿verdad? Si no se imagina, hágase usted la idea de lo que ellos comen y todo, estar ahí metido 3 días y 3 noches, respirando dentro del estómago de ese pez. Y Jonás no usaba mascarilla como nosotros usamos ahora, por si acaso. Bueno, y así tuviera mascarilla, 3 días y 3 noches ahí, el asunto era horrible, ¿verdad? Pero bueno, ese es asunto para el próximo domingo, si el Señor lo permite así. Pero volviendo a nuestro tema del capítulo 1, versículo 17, ahora Jonás es ya arrojado fuera del barco por sus compañeros de viaje, los marineros, que se habían convertido a Jehová, lo habían adorado, y terminábamos diciendo que ellos habían hecho promesas de servir a Dios. Y bueno, esperamos y creemos que ellos cumplieron su promesa de servir a Dios. Pero ahora el versículo número 17 que hemos leído nos presenta, vuelvo a repetir, el clímax de la historia, la parte más crucial, la parte donde muchas personas entran en un conflicto interno, donde dicen si realmente ocurrió esto o no ocurrió esto. O sea, es una cuestión ya muy importante lo que va a decir el versículo 17. Y tiene sus... yo le diría, y tiene, hermano, este versículo 17 tiene su importancia, que también vamos a mencionar en esta mañana. Bueno, pero vamos en orden, de acuerdo como usted lo tiene ahí en sus apuntes, por favor. Lo primero que le quiero decir ahí en sus notas, como número 1, que este versículo 17, donde Jonás es tragado por un gran pez, es una historia real. Eso es lo número 1 lo que le quiero decir. Esa es una historia real. Así que usted anote ahí, escriba lo que le falta. Es una historia real. Hermanos míos, como esta es una historia real y yo se los he estado repitiendo durante las semanas previas, la palabra de Dios no dice que era una ballena, no hay ninguna parte en la Biblia que es una ballena. Tampoco descartamos que haya sido una ballena llevada en la providencia divina al mar Mediterráneo con este propósito de Dios. Pero el texto bíblico no dice qué clase de pez era, solamente nos dice que era un ser marino nada más, que estaba ahí, lógicamente preparado por Dios. Se nos dice en el versículo 17, dice Jehová había preparado, o Jehová había provisto, dice, un gran pez para que se tragara a Jonás. Así que ese gran pez no estaba ahí por casualidad, sino que ese gran pez había sido llevado a ese lugar, cerca a ese barco donde estaba Jonás, y Dios lo había colocado en el lugar preciso, en el momento preciso, con el propósito de que se tragara a Jonás. Así que como número 1, esta es una historia real. Y lo primero que le quiero decir ahí debajo de eso es que Jonás fue una persona real. Hermano, no es un invento. Jonás no es parte de una historia, no es un personaje de un cuento. Jonás realmente existió. Fue un hombre que estuvo sirviendo a Dios antes de que ocurrieran los hechos de este libro de Jonás. El profeta Jonás ya servía a Dios como profeta en Israel. Si usted gusta, anote una cita que cronológicamente es antes del libro de Jonás.
está en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Le repito la cita, si usted quiere lo anota, en Segunda de Reyes 14, 25, donde se menciona a Jonás como profeta en el reino de Israel, como le digo, cronológicamente, antes del libro de Jonás. Quiere decir eso de que Jonás sí existió. Jonás no es un personaje de un cuento, él sí existió realmente. Lo segundo que le quiero decir, que esta historia ocurrió en un tiempo real, en una época real, y ahí hemos colocado la fecha aproximadamente que los estudiosos más o menos ellos calculan en el 760 antes de Cristo. Ahí lo tiene usted en sus apuntes. En ese año aproximadamente ocurrió estos hechos. Bueno, y eso se determina a causa de ciertos lugares que se mencionan y que justamente en el punto número 3 vamos a decir, número 3 dice, todos los lugares mencionados son reales. Todos los lugares mencionados en este libro de Jonás son reales. ¿Qué lugares? Por ejemplo, la historia nos comienza diciendo que Jonás fue llamado por Dios y la Biblia dice que Jonás, en el libro de Jonás dice que él descendió a Jope, el puerto, a la orilla del mar Mediterráneo. Luego se nos dice que él tomó un barco con el propósito expreso de irse al otro lado del mar Mediterráneo, lo más lejos posible, donde ellos pensaban que la tierra terminaba lejos de Dios, por decirlo así, y ese lugar se llama, dice aquí en el libro de Jonás, a Tarsis. Él quería irse a la ciudad, al país, a la región de Tarsis. Y finalmente el llamado de Dios a Jonás era para ir a la ciudad de Nínive, un lugar totalmente opuesto, en dirección contraria hacia donde Jonás estaba huyendo. Ahora, pero toda la trama del capítulo 1, inclusive incluyendo el capítulo 2, va a ocurrir, aunque no se mencione el nombre, va a ocurrir en el mar Mediterráneo. Así que todos estos lugares mencionados y que se sobreentiende que ocurren en el mar Mediterráneo son lugares que existen o han existido realmente. No son lugares inventados, no es como cuando uno narra un cuento y uno dice, no, había una vez una ciudad llamada tal y esa ciudad nunca existió, ¿no? O había un pueblo fulano y nunca existió ese pueblo. Pero aquí encontramos que sí existió realmente esta persona en un tiempo real y los lugares mencionados. Ahora, en sus notas he colocado un apunte que ahí dice, no tiene ningún sentido solo el aceptar como real todo el relato de Jonás, menos el acontecimiento del gran pez. Aunque a usted le parezca increíble, existen personas que aún a pesar de que leen las Escrituras, leen la Biblia, y ellos rechazan que este pez haya existido realmente. Hay gente que dice que es un cuento, bueno, ellos lo llaman un mito. Ellos dicen, no, es algo mítico, que Jonás fue tragado por un pez y que él estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches, es un cuento, dice, eso no existió realmente, no hay, dice. Así que lo rechazan. Todo el resto de la historia dicen que Dios llamó a Jonás y Jonás fue rebelde y que Jonás luego llega a Nínive y predica, eso es verdad, dicen. Pero que Jonás haya sido tragado por un pez y estuvo 3 días y 3 noches dentro del pez, sostienen estas personas, es algo totalmente falso. Queridos hermanos, no tiene ningún sentido decir que toda la historia es verdadero, pero solamente la parte del gran pez es falso. No tiene ningún sentido. Ahora, si usted me pide una prueba material, una prueba tangible, algo que se pueda tener en manos, si usted me pide una prueba material, algo tangible, de que Jonás estuvo dentro del gran pez 3 días y 3 noches, sencillamente le voy a decir, no hay. No hay, pues, ¿no? No hay ninguna prueba tangible de que uno pueda tener en mano y decir, mira, acá está la prueba de que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el gran pez. Ahora, no es como alguien dijo una vez en forma de gracia, dijo, no tenemos para mostrar los restos de un gran pez o de una ballena que dentro día en el hueso, aquí estuvo Jonás. Porque algunas personas ponen así cuando van a un lugar, ¿no? Aquí estuvo fulano de tal. Entonces no hay, dice, no hay pues hermanos. Pero lo que vamos a ver a continuación, y para mí eso es más que suficiente, es el relato o el testimonio
de una persona, y con mayúsculas diría yo, con una persona, que contó la historia de Jonás. Y el testimonio de esta persona es suficiente para afirmar y confirmar que la historia de Jonás es algo cierto, no era un cuento. Usted sabe de quién estoy hablando, ¿verdad? O a quién me refiero, ¿no? Me refiero al Señor Jesucristo. Jesucristo fue experto siempre en contar parábolas, cuentos, historias, que él se imaginaba, él creaba para relatar y así poder enseñarle a la persona verdades espirituales. Pero Jesucristo, hermanos míos, cuando hablaba de historias reales, de historias verídicas, de historias que habían ocurrido, la regla era que le ponían nombre. Esa es una diferencia entre una parábola y un cuento, una parábola y una historia real, por si acaso. La diferencia entre una parábola y una historia real es que la historia real tiene nombres de personajes. Es por eso que la historia de el rico y Lázaro no es una parábola, es una historia real. Y Cristo contó historias así del Antiguo Testamento. Cristo, cuando habló de la creación, habló de Moisés. La creación fue cierta. Dios creó el universo, la tierra. Existió Moisés y podríamos seguir hablando de otros personajes que Cristo siempre hablaba. Y Cristo habló varias veces sobre Jonás, lo cual quiere decir que fue algo cierto, queridos hermanos. Lo segundo que le quiero decir para ir avanzando, aligerando la enseñanza de esta mañana, lo segundo que le quiero decir es que es una historia profética. Es una historia profética. Estamos refiriéndonos al hecho de que Jonás fue lanzado al mar y el pez lo tragó y estuvo 3 días y 3 noches dentro del gran pez. Esa es una historia profética. En su nota dice que es una historia que se proyecta a un acontecimiento mayor, que dentro de unos 800 años. Claro, si uno ve en perspectiva la historia, acá está Jonás en el año 760, mirando hacia el futuro, ya unos 800 años más o menos, va a producirse un acontecimiento mayor todavía, más grande que el de Jonás. Y lo que estaba ocurriendo en ese momento con Jonás lanzado al mar y tragado por el pez y estar dentro del pez 3 días y 3 noches, solamente era una señal anticipada de lo que ocurriría dentro de 800 años. Justamente en su nota dice en el punto número 2, el Señor Jesucristo en 3 ocasiones se refirió a lo ocurrido a Jonás como señal, una señal. Y queridos hermanos, el Antiguo Testamento está lleno de señales que van a ir indicando algo, que van a ir enseñando algo. Una señal que va apuntando hacia algo. En este caso, Jonás tragado por un gran pez era una señal que estaba apuntando hacia algo en el futuro. Ese algo era justamente un acontecimiento enorme, sobrenatural, que va a dividir la historia de la humanidad en 2 y que vamos a ver en un momento. Ahí en sus apuntes he querido colocar un extracto, hay 3 líneas de lo que John MacArthur dice, entre muchas cosas, en su Biblia de estudio. Ustedes tienen la Biblia de estudio de MacArthur, ¿verdad? Espero que lo tengan. Hagan una inversión, hermanos. Una buena inversión. Regálese una Biblia de estudio MacArthur. Ahora que se viene fiestas patrias y hay un poquito más de dinero, gratificación, y algunos no saben qué hacer, que quiero viajar. Hermanito mío, regálese a sí mismo y a la familia una Biblia de estudio MacArthur. Cómprela. Si no sabe dónde comprar, consúlteme, le podemos derivar. Inclusive hoy en día lo compra en línea y se lo envían gratuitamente a casa. Imagínense, ya no tiene que salir de su casa. No paga ni un sol por el envío. Se le envían a su casa gratuitamente la Biblia. Por eso le digo, si tiene interés, me consulta y con gusto le puedo orientar. Pero en la Biblia de estudio MacArthur, dice ahí, MacArthur en la introducción a Jonás, dice esto. Jesús no enseñó la historia de Jonás como una parábola, sino como un relato real,
firmemente arraigado en la historia. Y eso es cierto. Jesucristo, vuelvo a repetir, nunca enseñó la historia de Jonás, sobre todo la historia de que Jonás fue tragado por el gran pez. Jamás lo enseñó como una parábola, o sea, como un cuento, como algo ficticio. Jesucristo siempre enseñó este acontecimiento como algo histórico, real, verdadero, algo tangible en el tiempo. Y esa es la gran verdad. Vamos a invertir un poquito de tiempo en ver los 3 pasajes donde Cristo enseñó sobre Jonás, rápidamente, ¿sí? Así que nos movemos un poco del libro de Jonás, por favor, y vámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 12. Por favor, San Mateo, capítulo 12. Aquí vamos a encontrar el primer relato que Jesús hace sobre la historia de Jonás. San Mateo capítulo 12, versículo 38 al 41, es la primera sección o el primer pasaje que vamos a leer, donde el Señor va a hacer referencia a la historia de Jonás. Dice así Mateo 12, 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Le estaban pidiendo que haga un milagro. Ya Jesús había hecho muchos milagros, ¿eh? En ese momento ya había hecho muchos milagros. Pero estos hombres inconversos no estaban pidiendo algo para creer, sino querían tentarlo al Señor. ¿Okay? Querían que Jesús cayera en una trampa. Entonces, versículo número 39, le dice, Él respondió y le dijo, Jesucristo está hablando aquí en el 39, la generación mala y adúltera demanda señal, o sea, un milagro pide. Pero señal, o sea, milagro, un milagro, no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Fíjese usted, Cristo ya comienza a hablar de Jonás aquí. ¿Ok? ¿Ustedes quieren una señal? Bien. La única señal que van a recibir ahora es la señal del profeta Jonás. Y luego Cristo explica un poquito de Jonás en el versículo 40. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El Señor está confirmando la historia de Jonás, de que fue tragado por un gran pez, lo dice en el versículo número 40, y que estuvo dentro del gran pez durante 3 días y 3 noches. Y ahí donde Cristo, fíjese usted en el versículo 40, a la mitad del versículo 40, Cristo va a hacer un paralelo consigo mismo. El paralelo dice, así, dice así, está a mitad del versículo, dice, así estará, o sea, comparación, así comparación, Jonás y Cristo comienza a comparar, dice, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Hermano mío, yo me pongo en ese momento no puedo decir en los zapatos, sino en las sandalias, porque ellos no usaban zapatos, usaban sandalias, pues, ¿no? En las sandalias de lo que estaban oyéndole a Jesucristo. Y cuando Cristo dice, Jonás fue tragado por un gran pez y estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. Así el Hijo del Hombre, sabían que estaba hablando de sí mismo, ¿eh? Va a estar, dice, en el centro de la tierra, dice, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Sabe algo? Yo me puedo imaginar lo que estos hombres estaban pensando. Dirían, este hombre está loco, dirían. ¿Cómo que va a ir 3 días y 3 noches al corazón de la tierra? Porque ellos en su imaginario que tenían, ellos veían el corazón de la tierra como el lugar de tormento, de castigo, la región de los muertos. Entonces ellos decían, ¿cómo va a ir para la región de los muertos? No entendían. Claro, nosotros entendemos a qué se refiere ahora, ¿no? Pero en ese momento estos hombres no entendían bien lo que Cristo quería decirles. Así que en el versículo número 41, Cristo sigue hablando de Jonás. Dice, los hombres de Nínive, recuerden Nínive, la ciudad hacia donde Dios inicialmente le dijo a Jonás que vaya y él no quiso ir, pero luego ya en el capítulo 3 y 4 de Jonás, él va a estar en Nínive a la fuerza, llevado por Dios. Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos, los de Nínive, los ninivitas,
se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y mire lo que dice Cristo al final del versículo número 41. Dice, y he aquí, dice, más que Jonás en este lugar. He aquí más que Jonás en este lugar. Observe usted, por favor, no viene en la lectura, pero observe usted que cuando Cristo va a hablar de otra persona, al final del versículo 42, al final del 42, dice, he aquí más que Salomón en este lugar. Y no viene a la lectura, pero me pica la lengua. En este mismo pasaje más adelante, Cristo va a decir, alguien mayor que el templo está aquí. ¿De quién está hablando, hermanos? Está hablando de sí mismo, ¿verdad? De sí mismo. Porque Jesucristo es Dios hecho hombre. Jesucristo es Dios en la carne. Y por eso Jesucristo está diciendo, en el caso de Jonás, volvamos al caso de Jonás que estamos examinando, Jesucristo está diciendo, ok, Jonás estuvo así, pero alguien mayor que Jonás está acá. Yo soy Dios, y como yo soy Dios, yo voy a ir al corazón de la tierra y voy a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, pero el punto principal de todo esto es, Cristo menciona la historia de Jonás y Cristo le da autoridad a la historia de Jonás como algo cierto. No como un cuento, no como una parábola, sino algo cierto. La segunda ocasión en que Cristo va a referirse a la historia de Jonás está en el mismo Evangelio de San Mateo, capítulo número 16. Van a ser pasajes muy similares, pero ocasiones diferentes. Capítulo 16 de Mateo, versículo número 4, 16, 4. Mateo, capítulo 16, versículo número 4, dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y cuando Cristo dijo esto, ¿qué ocurre con esta gente? Dice, y dejándolos, se fue. Cristo los abandona, Cristo se va, los deja. Porque había tanta dureza en el corazón de estos hombres, de estas personas, que no querían entender lo más elemental de la palabra de Dios. Ahora, aunque a usted le parezca increíble, queridos hermanos, en el tiempo de Jesús había mucha gente, al igual que hoy en día, que no aceptaban la historia de Jonás como algo verídico. Usted ha escuchado hablar seguramente mucho de un grupo que se menciona en los evangelios que se llamaban los saduceos. Usted ha escuchado o los ha leído por ahí el nombre de los saduceos. Los saduceos eran un grupo de religiosos que tenían un montón de seguidores. En el pueblo de Israel había mucha gente que se identificaban con las ideas de los saduceos, y los saduceos no aceptaban como algo literal muchas cosas en la Biblia. Ellos no aceptaban que había los milagros que se narraban en el Antiguo Testamento, ellos los cuestionaban. Por ejemplo, una de las cosas que ellos no aceptaban era la resurrección de entre los muertos. Ellos decían, no, la resurrección de entre los muertos no va a ocurrir. Y si usted lee en el libro de Hechos, cuando Pablo se encontraba en el concilio dando testimonio, y Pablo dice en el texto bíblico que él se dio cuenta que la mitad eran fariseos y la mitad saduceos, y ese Pablo muy inteligente, ¿no? Agarra y dice, por la doctrina de la resurrección de los muertos se me está juzgando. Y inmediatamente, ¿no? Los que apoyaban la resurrección de entre los muertos se levantaron a favor de Pablo, y los que estaban en contra de la resurrección de los muertos lo querían matar a Pablo y comenzaron a pelearse entre ellos. Y Pablo estaba parado ahí mirándolo, ¿no? Ese Pablo tremendo, ¿no? Pero el punto es de que los saduceos, queridos hermanos, eran personas que no creían en historias estas como Jonás. Y había mucha gente en el tiempo de Jesús que no creía en la historia de Jonás, que haya sido tragado por un pez. Pero ahora Jesucristo está remachando, remarcando y resaltando la veracidad de la historia de Jonás tragado por un gran pez. La tercera y última ocasión en que Cristo va a referirse a esta historia lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas. Por favor, San Lucas, capítulo número 11. San Lucas, capítulo número 11, por favor.
capítulo 11 de San Lucas, los versículos 29 al 32. 29 al 32. Como le dije hace un rato, son pasajes muy similares, pero que se dieron en diferentes ocasiones. Bueno, al menos así lo han determinado los estudiosos de los evangelios. Dice versículo 29 al 32, dice: y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, o sea, pecadora. Demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Ahora, el versículo 30 también es un versículo clave, muy importante, con lo que dice: porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Hermano, interesante, permítame ir detener un momento. ¿Cómo es que Jonás fue señal a los ninivitas? ¿Cómo? Yo me he puesto a pensar en esto, me he puesto a meditar, me he puesto a mirar los mapas que existen, bueno, de aquel entonces y de ahora el territorio es similar, no ha habido mucha diferencia. Y uno comienza a observar y a mirar y todo, ¿no? Entonces uno agarra y dice: ¿cómo es que Jonás se convirtió en señal a los ninivitas? Hermanos, Jonás, cuando fue tragado por el gran pez y luego el pez lo regresó a tierra, no lo regresó cerca a Nínive, porque Nínive, hermano, no se encontraba cerca a un mar. O sea, los estudiosos dicen que lo más probable es que Dios, en su gracia, en su misericordia, en su forma de trabajar, ya que Jonás había estado en el puerto de Jope y ahí había tomado el barco que lo lleve por el Mediterráneo, es que el pez lo traga y lo regresa al mismo punto donde él había estado, al puerto de Jope. O sea, como quien dice: te regreso a donde estabas, ¿no? Para que tú entiendas que deberías haberme obedecido desde un comienzo. Ahora, pero también cuando uno comienza a mirar, dice: no, pero un pez, ¿por qué demoró 3 días y 3 noches en viajar hasta ahí? Lo podía haber hecho menos tiempo. Pero fue el plan de Dios, hermano, fue así. Ahora, si el pez se fue a pasear por allá, por acá, yo no sé, ¿no? Si estaba durmiendo en el fondo del mar, yo no sé, ¿no? Pero el pez llega a Jope, ojo, estamos hablando del territorio de Israel, lo regresa a Jonás, y Jonás tiene que comenzar a caminar. El texto bíblico no lo dice, pero Jonás tiene que comenzar a caminar, hermanos míos. Según la usanza de la época, hermanos, era una caminata que era entre 60 a 90 días. Desde ese lugar hasta Nínive era de 60 a 90 días. Ahora, a lo que yo quiero ir es a esto, para que usted capte lo que quiero decirle. Jonás, regresado por un pez, tragado por un pez 3 días y 3 noches, regresado a la playa y de ahí caminando 60, 90 días hasta la ciudad de Nínive. Hermanos míos, la historia de lo que le había ocurrido a Jonás llegó antes que él a Nínive. Porque, hermano, las historias viajan rápido, ¿sí o no? Créame usted, ¿sí o no? Claro, pastor, hoy en día con el WhatsApp, con el celular, olvídese de eso. Estamos hablando de ese tiempo también. Las historias viajan rápido, hermanos. Usted sabe, ¿sí o no? Hay una palabra que no quiero emplear, pero es la palabra chisme, ¿sí o no? Usted sabe que el chisme viaja bien rápido, ¿sí o no? Es verdad. Y la historia de Jonás, hermano, yo le aseguro que había pasado de una persona a otra. Y en aquel tiempo viajaban las personas en grupos, en caravanas, y cada vez que se encontraba una caravana contaban: oye, ¿sabes lo que le ocurrió a un hombre llamado Jonás? Que mira, que fue arrojado al mar y se lo tragó un pez, y el pez lo tuvo 3 días y 3 noches, y lo ha regresado a la playa y está yendo a Nínive a predicar. Hermano, la historia de Jonás, yo estoy más que seguro que llegó antes que él a Nínive. Y los ninivitas decían: está viniendo un hombre que ha sido tragado por un pez 3 días y 3 noches. Y estarían a la expectativa de repente, ¿no? ¿Qué mensaje trae ese hombre? Y Jonás, hermanos, se convirtió de esa manera en señal para los ninivitas. Luego se nos sigue diciendo en el versículo 31, y Cristo aquí va a hablar de la reina del sur, la reina de Saba, que fue a ver a Salomón. Versículo 31 dice: la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará,
porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí está la frase que le resaltaba hace un rato, dice, y he aquí más que Salomón en este lugar. Pero ahora, 32, vuelve a lo de Jonás. 32 dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Así es. El Señor Jesucristo, volvemos a repetir, confirmó como verídico, como real, la historia de Jonás. Y la historia de Jonás, queridos hermanos, y ahí en sus apuntes dice, en conclusión, o sea, de todo lo que hemos leído, en conclusión, Jonás nos ilustra la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Eso nos confirma la historia de Jonás. Hermano, la historia de Jonás nos va a ilustrar esto. Muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Jonás, lanzado al océano, al mar, ahí está la figura de su muerte. Sepultura, dentro del gran pez, 3 días y 3 noches. Resurrección, cuando el pez lo lleva a la orilla del mar, a la playa, y lo devuelve a tierra. Resurrección. Queridos hermanos, el Evangelio de Jesucristo se resume justamente en estas 3 palabras. Muerte, sepultura y resurrección. Si usted es hábil con el manejo de la Biblia, acompáñeme un ratito a 1 Corintios capítulo 15, por favor. 1 Corintios capítulo 15, versículo número 3 y 4. Donde vamos a encontrar que el apóstol Pablo va a hacer una hermosa precisión o un hermoso resumen de lo que es el Evangelio de Jesucristo. 1 Corintios capítulo 15, por favor. Observe usted que todo el capítulo 15 de 1 Corintios trata un solo tema, el tema de la resurrección. Es un tema importante, crucial en la enseñanza bíblica, la resurrección. Pero capítulo 15, versículos número 3 y 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, está hablando del Evangelio, lo que recibí, dice. Dice, que Cristo murió, ahí está la primera palabra, que Cristo murió, muerte. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado, segunda palabra, sepultado. Y que resucitó, tercera palabra, resurrección, al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, el Evangelio de Jesucristo se resume en esas 3 palabras. Muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y todo lo que ocurrió con Jonás cuando fue lanzado al mar y tragado por el gran pez y luego regresado a tierra por el gran pez, va a ilustrar justamente el Evangelio de Jesucristo. La muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Porque la palabra de Dios dice que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, vamos a ser salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso está en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Romanos 10, 9 y 10. Es importante creer en la resurrección de Jesucristo porque es para nuestra salvación. Usted tiene que confesar con su boca que Jesús es el Señor. Usted tiene que creer que Dios le levantó de los muertos y así puede ser salvo, salva de sus pecados y tener vida eterna en Cristo Jesús. Vamos avanzando un poquito más, el tiempo pasa, ya se nos acerca a las 9 de la mañana, hora de tomar desayuno, domingo, ¿verdad? Sí o no, hay que tomar desayuno, ¿verdad? Creo que la mayoría de los que estamos acá estamos sin desayuno, ¿no? Yo estoy sin desayuno, por ejemplo, así que si me desmayo me llevan al chinito, ¿ya? Para recuperarme, ¿correcto? Ok, ya, muy bien. Entonces, la tercera parte de este sermón, lo tercero, dice, es una historia didáctica, es una historia didáctica. Cuando hablamos de algo didáctico, estamos hablando de algo que hay enseñanza, algo didáctico, ¿verdad? Una buena enseñanza, algo pedagógico.
Esta historia tiene algo mucho de pedagógico para enseñarnos. Hay mucha pedagogía acá. Y vamos a hablar solamente tres cuestiones didácticas, que hay enseñanza que vamos a resaltar en esta historia de que Jonás fue tragado por el gran pez. Ok, imagínese usted, por favor, antes de comenzar a hablar este asunto, imagínese usted, gran pez, ahí, Jonás tirado al mar, el gran pez se lo traga, se lo lleva y todo, ¿no? Una vez alguien me decía, pastor, ¿pero qué? ¿Cómo estaba el gran pez en ese momento? Yo no sé, le digo. Me dice, y todavía en forma de burla, recuerdo que esta persona me decía, ¿qué? ¿Usted cree que el gran pez estaba ahí, abierto así la boca, listo para tragarse a Jonás? Yo no sé, le digo. Yo no sé si fue así o lo tiraron a Jonás, Jonás comenzó a caer en el agua, no sé hasta qué profundidad. La cosa es que el gran pez vino y ¡rum! Adentro, ¿verdad? Al estómago del gran pez, 3 días y 3 noches. Y que Jonás, de gracia, que ese gran pez no comió más, ¿verdad? Si no, que hubiera sido de Jonás. Entonces, lo que vamos a resaltar son 3 enseñanzas de esta historia. La primera, ese gran pez representa la soledad humana, la soledad humana. Porque hermanos, Jonás estaba solo dentro del gran pez. Y no solamente estaba solo, sino que cuando estudiemos el capítulo 2 de Jonás, la oración, usted va a ver que él compara ese lugar como el Seol, un lugar oscuro, un lugar horrible, pues, ¿no? Imagínense usted estar en un lugar oscuro 3 días y 3 noches, solo ahí. Hermanos, el ser humano desde un comienzo no ha sido creado por Dios para estar solo. Siempre Dios ha buscado que el hombre esté en compañía de otra persona. Es por eso que Dios en Génesis, cuando crea a Adán, luego crea a Eva, porque ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que el ser humano no esté solo. El Señor Jesucristo, antes de hablar de Jesucristo, le quería mencionar de que en el libro de los Salmos se dice de que aun si la madre olvida a su hijo, dice, el Señor dice, aunque ella te olvide, dice, yo nunca me olvidaré de ti, dice. Aunque es casi imposible, ¿no? De que una madre pueda olvidar a sus hijos, ¿verdad? Siempre la madre va a ser madre, ¿verdad? Sea su hijo lo que sea, aunque la sociedad lo señale, la sociedad pida muerte para una persona, la madre sigue siendo madre, ¿verdad? Dice, aunque la madre te olvide, dice, yo nunca me olvidaré de ti, dice la palabra del Señor. Eso está en el Salmo 27:10. Hermano, el hombre, el ser humano, no está llamado a estar solo. Por alguna circunstancia uno puede estar solo de repente. Puede estar solo porque uno está de viaje, puede estar solo porque uno decide estar solo, pues no, por alguna razón X. Por ejemplo, cuando ocurrió esta tragedia en mi vida de perder a mi esposa, yo quería estar solo, pues sí o no. Yo no he querido comunicarme, he querido estar solo, aislado, porque es algo natural, hermanos míos. Uno busca la soledad en su vida. Hermanos míos, pero como dice en sus notas, dice, el sentirnos espiritualmente solos, dice, esta es la peor de las soledades y la que más frustra y causa tristeza. Cuando uno está solo, lejos de Dios, es la peor soledad que puede existir y experimentar el ser humano. Aún el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario sintió esa soledad, la ausencia del Padre, cuando Cristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Usted puede estar en compañía de personas en el mejor lugar, pero sentirse solo. El otro día una persona que yo conozco hace poco estaba compartiendo de que estaba en cierto lugar turístico aquí en el planeta Tierra, muy bonito, y muy bonito, me compartió fotos, todo que estaba ahí, pasó como 2 semanas en ese lugar esta persona, y todavía me dice, Pastor Hidalgo, ¿y por qué no se viene a pasear por acá un día? Ah, sí, algún día, le digo.
De repente cuando Cristo establezca su reino milenial, voy a pasear por toda la tierra, le digo. Pero por ahora no, le digo, ¿no? Y bueno, y uno de esos días que esta persona estaba paseando ahí, de lo mejor, hermanos, ¿ah? El mejor hotel, las mejores comidas, los mejores lugares, haciendo turismo, divirtiéndose todo, subiendo a un buen yate, tirándose de las montañas con una soga amarrada a la cintura, que yo no haría eso, honestamente. Entonces, haciendo todo eso, esta persona un día agarra y me escribe y me dice, me siento totalmente solo. Yo ya le había dicho a esa persona, anteriormente le había dicho, es que el problema que tienes en tu vida es que te has alejado totalmente de Dios. Hace tiempo has dejado de congregarte, hace tiempo has dejado de leer la Biblia, hace tiempo has dejado de orar. Y yo le decía, y ni crea que un viaje de esta naturaleza, al estilo Jonás, ¿no? Yéndome lejos, ¿ya? No creas que un viaje así va a llenar el vacío de la ausencia de Dios. Porque no hay nada ni nadie, ni el mejor viaje que usted pueda ir, al mejor hotel, no hay nada que pueda llenar el vacío que hay en el corazón del ser humano por la ausencia de Dios. No hay nada. La única manera de llenar ese vacío es viniendo a Jesucristo. Nada más. Y justamente en su nota le digo cuál es la receta espiritual para cualquier clase de soledad. La receta espiritual tiene 3 puntos. La primera, confiar en Dios. Confiar en Dios. Lo segundo, obedecer la palabra de Dios. Y lo tercero, esperar en Dios. Esperar en Dios. ¿Sabe algo? Todo esto es difícil, ¿ah? Todo esto es difícil, hermanos. Todo esto es difícil, ¿verdad? Es difícil. En la mañana yo estaba escuchando una alabanza ahí en mi dormitorio y mientras me estaba cambiando, listando, y en esta alabanza habla de esperar en Dios. Dice, esperé pacientemente en Jehová. No sé si alguna vez ustedes han escuchado a este grupo cristiano, Extranjeros y Peregrinos. ¿Lo han escuchado o no? Algunos sí, ¿verdad? Pero otros ni saben. No, pastor, a mí hábleme de la cantante tal. Yo no sé qué escuchan, ¿eh? Yo no sé qué escuchan. ¿Ya? Pero hay música que hoy en día se llama cristiana, pero que yo no sé, ¿no? Debo ser que ya estoy muy anticuado, yo no le entiendo, ¿verdad? A veces cuando escucho esa clase de música cristiana de hoy en día, siempre yo pregunto, y yo le preguntaba a Benny, ¿esa música es cristiana? Y ella me decía, sí, me dice, eso escuchan los jóvenes hoy en día. Qué raro, decía yo. Pero hermanos, hay un grupo cristiano, usted lo puede encontrar en YouTube, digite ahí, Extranjeros y Peregrinos. Hermano, esa es música hermosa. Esa música es la que vale escuchar, la que usted vale, que usted la baje y le tenga en su celular para que la oiga todo el tiempo. Esa música vale, ¿verdad? Usted escúchelo y va a ver, esa música es preciosa, preciosa. Es otra cosa, ¿no? Yo estaba escuchando ese grupo cuando estaba cantando esta mañana, pacientemente busqué a Jehová y Él me oyó. Hermano, necesitamos experimentar y aprender a esperar en Dios cada momento de nuestras vidas. Lo segundo, número 2, ese gran pez representa la insuficiencia humana y la suficiencia divina, Un juego de palabras, ¿sí o no? La insuficiencia humana y la suficiencia divina. Ok, aquí yo no voy a entrar en teología, por si acaso, pero solamente le quiero decir algunas cuestiones así generales. Y ahí en su nota tiene un pensamiento que dice, donde Jonás pensó terminar, Dios empezó a continuar. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Sabe algo? Cuando usted lee el capítulo 2 de Jonás, que lo vamos a estudiar en las próximas semanas, los próximos domingos, usted va a encontrar a un Jonás que había caído en el abismo de la depresión. Jonás había caído en la depresión, hermanos. Porque la depresión es un problema humano que uno puede caer fácilmente ante ciertas situaciones que se presentan en nuestras vidas. Es una crisis.
Pero uno puede encontrar salida a la depresión en Dios, a través de la oración. Y eso es lo que vamos a aprender de Jonás. Pero el punto es de que Jonás, en el capítulo 1, estaba totalmente el hombre desorientado en su vida. Dios lo había llamado, él sabía que estaba en desobediencia, él veía la tormenta, la tragedia que había, y él pensaba que todo terminaba. Y cuando la gente le dice, tú eres el culpable de lo que está ocurriendo, y él agarra y dice, sí, la solución es tírenme al mar y el problema se soluciona. Ok, hasta ahí conocemos la historia. Pero Jonás no sabía, Jonás no tenía conocimiento que Dios había preparado un pez para que lo trague. ¿Usted qué cree que Jonás era lo que pensaba que iba a suceder? Me tiran al mar, me muero y el problema se termina para mí y para todos. Hermano, lo que Jonás estaba pensando en buen castellano era el suicidio. Eso era lo que estaba pensando, en el suicidio. Y muchas personas creen que la solución a sus problemas es el suicidio, la muerte. Si yo me muero, ahora todo se termina, mis problemas. Mi dolor de cabeza se termina con la muerte. Hay gente, hermano, que piensa eso. Hay gente que intenta suicidarse una y otra vez lo intentan, buscan la muerte, pensando que en la muerte van a encontrar el refugio que necesitan. El refugio realmente está en Cristo Jesús. El refugio está en Cristo Jesús. Jonás pensó eso, pero ahí está la insuficiencia humana. Porque Jonás pensaba que ya todo había terminado para él, todo ya terminó para mí ya no hay futuro. Le he fallado a Dios, le he fallado a mi familia, le he fallado a todos los que me conocen. Así que me quiero morir de una vez. Tírenme al mar y me muero. Pero Dios sencillamente dijo, mira Jonás, si tú crees que todo ha terminado acá, como dicen en el pensamiento, si tú crees que todo ha terminado acá, te quiero decir que no. Yo todavía tengo una historia que continuar contigo. Y así es, hermanos, en la vida. Todavía hay una historia que continuar con nosotros. Porque a veces queremos morirnos, ¿sí o no? Hermano, hay que aceptarlo, a veces queremos morirnos. Pero Dios todavía tiene otros planes, ¿verdad? Y en esos planes hay que darle gracias a Dios por su misericordia, su bondad y la fuerza que Él nos da cada día, hermanos. Lo tercero que aprendemos de la historia aquí de Jonás en el vientre del gran pez, por favor, lo tercero que aprendemos es que ese gran pez representa una segunda oportunidad. Este gran pez representa una segunda oportunidad. Aunque Jonás rechazó la primera oportunidad, en ese gran pez Dios le daría una segunda oportunidad. Yo le quiero mencionar así rápidamente a 3 personajes más en la Biblia. Solo los voy a mencionar que Dios les dio una segunda oportunidad. Les menciono 3 personajes, así rapidito nada más. Que Dios le dio una segunda oportunidad. Bueno, realmente serían 4. 4 serían, perdón, 4. El primero, el profeta Elías. Elías pensaba que todo ya se terminaba, igual que Jonás. Inclusive Elías fue más directo, Elías se metió a una cueva a esconderse y ahí en su depresión él dijo, ya Señor, me quiero morir. Así dijo él, Y el Señor una vez más le renovó las fuerzas físicas, fuerzas espirituales, y Elías salió con una segunda oportunidad para seguir siendo el gran hombre de Dios que era. Un segundo personaje, Moisés. Primero había tenido la oportunidad de convertirse en el líder de Israel, pero él lo quiso hacer por sus propias fuerzas cuando mató al egipcio. Pero 40 años después Dios lo busca a Moisés en el desierto y lo encuentra a Moisés pastoreando las ovejas de su suegro en el monte, ahí en el desierto. Y Dios lo va a llamar a Moisés con la zarza ardiente y le va a renovar una vez más su promesa, la segunda oportunidad a Moisés, para que seas un gran hombre de Dios. El tercer personaje, el hijo pródigo. El hijo pródigo, hermanos míos. ¿Cuándo no en alguna familia no hay un hijo pródigo? Siempre lo hay, ¿verdad? Para mí fue impactante cuando hace años
pude leer la historia de uno de los hijos de Billy Graham, el gran predicador bautista, que hace un poco ha fallecido, pasó la presencia del Señor, tremendo hombre de Dios, ¿no? Él tuvo un hijo pródigo. Inclusive escribieron un libro sobre la vida de su hijo pródigo, de Billy Graham. Pero bueno, el hijo pródigo en la Biblia, hermanos míos, usted sabe toda la historia. Abandona al padre, abandona el hogar, y cuando el hijo se encuentra comiendo con los cerdos, estaba comiendo con los cerdos, literalmente dice la Biblia, estaba comiendo con los cerdos ahí. Es ahí donde viene como un rayo de luz en su mente y en su corazón, y él dice, no, ¿qué hago acá? Cuando en la casa de mi padre hay mucha comida. Y ahí se arrepiente, él dice, me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, cuánto te he fallado, ¿no? Y ahí tiene una segunda oportunidad cuando llega al hogar paterno. El cuarto personaje viene a ser Saulo. Y este personaje tiene que ver con la salvación directamente. Porque hay dos momentos en la historia de Saulo que ocurren, que son claves para que él llegue a la salvación. Ok, todos conocemos cómo es que Saulo llegó a la salvación, ¿verdad? Todos conocemos, ya, esa es la segunda oportunidad. Pero previamente, yo no sé si días, semanas o meses antes, Saulo había tenido la primera oportunidad cuando oyó el evangelio de salvación a través de los labios de Esteban. Usted puede encontrar eso en Hechos capítulo número 7, al final del capítulo 7, versículo 58, y al comienzo del capítulo 8, versículo 1 de Hechos, al final del capítulo 7. Esteban está siendo juzgado en el concilio. Esteban se da un tremendo sermón donde hace una revisión panorámica de todo el Antiguo Testamento, hermanos. Ese hombre se conocía toda la Biblia al revés y al derecho, ¿ah? Qué buen, tremendo predicador, ¿ah? Y este Esteban predica, les anuncia que él ve a Jesucristo en el cielo, ahí parado a la diestra del Padre está Jesucristo, dice. Y en ese momento la gente arremete y lo agarran a pedradas a Esteban. Y la Biblia dice que allí se encontraba con ellos Saulo oyendo a Esteban. Y estoy seguro que lo que Esteban dijo tuvo que entrar al corazón de Saulo como un rayo, ¿sí o no? Como una flecha, y quedó ahí metido, la palabra de Dios sembrada. Luego pasa, como digo, no sé si días o semanas, y cuando viene la segunda oportunidad para Saulo, yendo camino a Damasco, y en el camino a Damasco Dios se le aparece, Jesucristo se le aparece sencillamente, y Saulo al caer a tierra, él va a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y en ese momento Saulo llega a la salvación y su vida es transformada, y él puede escribir lo que dice 2 Corintios 5:17, donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dios, nuestro Dios, como lo hizo con Jonás, es el Dios que siempre está listo para dar una segunda oportunidad en nuestras vidas. Y en sus notas, finalmente ahí decimos, el Señor Jesucristo es el Dios de las oportunidades. Y pregunto, dice, ¿cuántas oportunidades nos dio antes de que nos decidiéramos a entregarle nuestros corazones? ¿Cuántas oportunidades? Solo usted lo sabe, ¿verdad? Solo usted lo sabe. ¿Cuántas oportunidades Dios le dio a usted para que usted pueda llegar a la salvación? Solo usted lo sabe.